Vamos a resolver el ejercicio 24 del libro de diseño de experimentos en diseño de bloques en cuadro greco-latino. Para ello, tenemos el enunciado del problema en primer lugar, que menciona que una compañía distribuidora ubicada en los suburbios está interesada en estudiar la diferencia en costos y tiempo entre las 4 rutas A, B, C, D, que llevan a la zona comercial más importante para ellos en el otro extremo de la ciudad. Deciden correr un experimento en cuadro greco-latino controlando los factores de bloque, chofer, marca de vehículo y día de la semana. El experimento se repite en 2 semanas diferentes en las cuales no hay días festivos ni quincenas. Los costos observados en pesos se muestran en la siguiente tabla. Entonces, para saber qué tipo de diseño de bloques es, vemos que aquí tenemos letras latinas, que son la letra D, A, C, B, y tenemos las letras griegas, que son alfa, beta, gi y delta. Entonces, eso nos da a entender que es un cuadro greco-latino, en primer lugar. Aquí están los datos. Como son tomados en 2 semanas diferentes, tenemos que ingresar los datos en el StatGraphic. La pregunta de investigación que nos planteamos es cuál es el efecto que tiene el factor rutas en sus 4 niveles, A, B, C y D, en la diferencia de la variable de respuestas costos, tiempo y gasolina. La hipótesis que vamos a probar es que al menos todas las medias son iguales de la variable o al menos una media es diferente a la otra. Eso es lo importante. Entonces nos trasladamos a StatGraphic para ingresar nuestro ejercicio. En estas gráficas nos vamos en primer lugar a diseño de experimentos, donde está DDE. Vamos a procedimientos, DOE heredados y crear diseño, diseño nuevo. Hacemos clic en diseño nuevo y tenemos este cuadro de diálogo que dice opciones de creación de diseños. Nos vamos donde dice un solo factor categórico. ¿Cuántas variables de respuesta vamos a estudiar? Como es costos en este ejercicio, vamos a estudiar solamente una. Acepto. Me pide cómo se llama el factor A. El factor A se llama rutas. ¿Cuántos niveles tiene el factor A? Tiene 4 niveles. ¿Cuáles son los niveles? Etiquetamos cada uno de ellos. A, B, C y D. Aceptamos. Aceptamos. Nos dice cómo se llama la variable. Se llama costos. De acuerdo al libro, está expresada en pesos, la unidad. Acepto. ¿Qué tipo de diseño? Me dice. ¿Cuáles son las opciones de diseño de un solo factor categórico? Nos da varias opciones. Entonces nosotros vamos a coger el que menciona cuadrado greco-latino porque vamos a bloquear o vamos a anular el efecto de 3 factores de estudio. Entonces, escojo el que dice cuadrado greco-latino. Muy bien, me dice cuánto es el número que nosotros vamos a replicar del diseño. Vamos a replicar una sola vez. Por lo tanto, vamos a tener 32 corridas experimentales. ¿Deseamos aleatorizar? Sí. Esa es la base de un diseño de experimentos. Es la aleatorización. Por lo tanto, tengo que aleatorizar. Acepto. Y me pide, ¿cómo se llama tu factor B? Mi factor B se va a llamar chofer. Mi factor C se va a llamar marca del vehículo. Y mi factor D se va a llamar día de la semana. Entonces, cuando me dice a mí cuál es el factor B, chofer, me está diciendo los nombres. En este caso es Carlos, Enrique, Genaro y Luis. Cuando me dice el factor C, me dice cuál es la marca del vehículo. Pues la marca del vehículo va a constituir alfa, beta, G y delta. ¿Y cuáles son los días de la semana? Pues lunes, martes, miércoles y jueves. Acepto. Y ya tengo aquí el cuadro de diálogo que me dice, en este caso me menciona los atributos del diseño de factor categórico individual. Para nosotros, lo que vemos a continuación es las características del experimento.
Entonces, ¿qué me dice? Número de factores experimentales, 1. Número de bloques número de factores de bloqueo, 3. Número de respuestas, 1. Número de corridas, 32. Grados de libertad para el error, 27. ¿Se está aleatorizando? Sí. ¿Cuáles son los factores? Rutas, chofer, marca de vehículo y día de la semana. Estos son los factores de estudio. ¿Cuál es la respuesta? Costos en pesos. Esto constituye las características del experimento, que es necesario que siempre vaya. Ahora, muy importante aquí es que nuestro factor de interés de estudio son las rutas con sus 4 niveles. Entonces, para ello, como ya tengo esto, me voy al libro de datos. En el libro de datos ya me da aleatorizado para el caso de esta corrida que vamos a hacer, me aleatoriza automáticamente el software, el StatGraphic. Y procedo a ingresar los datos. ¿Cómo les recomiendo que ingrese los datos? Les recomiendo tomando en cuenta 2 variables claves. ¿Cuál van a ser? El día de la semana y las rutas, para que no se confundan ni con el chofer ni con la marca del vehículo. Entonces procedemos a llenar. Digo, el día 4, es decir, el día 4, que es el día jueves, en la ruta B, en el bloque 1, como es una repetición, aquí está el segundo bloque. Entonces, el día 4, que es el día jueves, en el bloque B, el valor es 450. El día 1, en el bloque D, es 825. El día 2, en el bloque A, es 560. El día 2, en el bloque D, es 650. El día 4, en el bloque B, es 850. Y así sucesivamente. Ingeniero, su micrófono está apagado. Entonces, una vez que ya tenemos los datos ingresados al StatGraphic, procedo a desarrollar el ejercicio. Para eso primero realizo el análisis de la variable. Para ello, en este cuadro de diálogo escojo donde dice costos. Repito nuevamente, me voy a describir datos numéricos, análisis de una variable. En el cuadro de diálogo escojo donde dice costos. Paso y acepto. Muy bien, en este diálogo, en este cuadro de diálogo me dice ¿qué nomás deseo? Yo lo único que deseo aquí es el resumen estadístico, nada más. Entonces este resumen estadístico acepto. Y aquí me da el resumen estadístico de la variable costos. Algo muy importante que siempre recomiendo es también incluir el análisis de la varianza, para lo cual aplasto botón derecho, opciones de ventana, y escojo el icono donde dice varianza, donde está el cuadrito, hago un clic y acepto. Y me sale el valor de la varianza. Una vez que tengo el resumen estadístico de datos, lo importante son estos 2 estadísticos, el sesgo estandarizado y la kurtosis estandarizadas, que tienen que estar en un valor de más y menos 2, en ese rango, lo que indica que proviene de una distribución normal estos datos. Como los valores están dentro del rango establecido, podemos continuar el análisis. Entonces me voy al libro de datos, como había mencionado y he ingresado los datos, me voy al diseño de experimentos DDE, me voy a procedimientos heredados y me voy a analizar diseño, analizar diseño.
Hago clic. En el cuadro de diálogo inserto la única variable de estudio que es costos en datos. Acepto. Mi número de interacción por defecto le dejo. Y aquí lo importante es que voy a pedir es la tabla de ANOVA, el gráfico de medias. Si es que hay, o si se rechaza la hipótesis, realizo la prueba de rangos múltiples. Le voy a hacer un clic. Estos tres lo que usted tiene que reportar. Acepto. Aquí tengo. Entonces, ¿a dónde me voy primero? Me voy al cuadro de diálogo del análisis de varianza para la variable costos. Aquí tengo el cuadro de varianza. De análisis de varianza. Entonces, ¿cuáles son los factores aquí estoy estudiando? Rutas, chofer, marca de vehículo y día de la semana. Esos son los factores que estoy estudiando. Pero de ellos, los factores que a mí no me interesa estudiar o tengo que nulitar el efecto es chofer, marca de vehículo y día de la semana. Y el factor que a mí me interesa estudiar es rutas. Aquí rutas me da una significancia estadística al 95% de confianza. ¿Qué me está diciendo? Que efectivamente hay efecto del factor rutas en los costos. Como hay efecto, entonces, ¿qué procedo a mencionar? Procedo a decir, como el valor de probabilidad es menor a 0.05, existe significancia estadística al 95% de confianza para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. Esa es la interpretación principal que yo obtengo de este análisis de varianza. Me está diciendo además que las 4 rutas son diferentes. Como las 4 rutas son diferentes, entonces, y al haber rechazado la hipótesis nula, tengo el argumento para realizar la prueba de medias. Una vez que corremos el análisis de varianza y vemos que hay significancia estadística, me voy a realizar la prueba de rangos múltiples. Antes de ello, yo les recomiendo siempre ir primero al gráfico. En el gráfico de rutas, en el gráfico de medias, yo puedo ver que la media del nivel A es diferente a la media del nivel B y es diferente a la media del nivel D. La media del nivel B es diferente al del A, es diferente al del C y es diferente al del D. La media del nivel C es diferente al del B y es diferente al del D, pero es igual al del A. La media del factor D es diferente a todas. Es lo que me está diciendo la prueba de medias. Entonces, cada una que sea diferente va a haber significancia estadística. Pues vamos a ver. Entonces, yo estoy diciendo que la media del factor B, del nivel B, es diferente a la del A, es diferente a la del C y es diferente a la del D. La media del nivel D es diferente a la del C, a la del A y a la del B. Pero la media de la ruta A y la media de la ruta C son las mismas. Significativamente, perdón, estadísticamente, son iguales. Se comprueba acá. A hace traslape con C, por lo tanto, son estadísticamente iguales. Y aquí tengo, estadísticamente son iguales. Ahora, el momento de hacer los contrastes respectivos, tengo que si hago A con B, va a haber significancia porque son diferentes. Si hago el contraste A con D, también son diferentes. Si hago A con C, son iguales estadísticamente. Y esta es la prueba. Entonces, ¿cuál es el factor que tiene incidencia en los costos? Es rutas. Correcto. ¿Cuál de las rutas tiene mayor incidencia en el costo? Entonces yo veo que la ruta que tiene más incidencia en el costo, en este caso, va a ser D. Es decir, que si yo escojo la ruta D,
va a ser más costoso que escoger la ruta B. Es lo que me está diciendo en este caso. Y ahí daríamos nosotros por finalizado el análisis de este problema en un diseño de bloques encuadrado greco-latino.